Componentes de una PC. Gabinetes. El gabinete contiene los componentes internos, como la fuente de alimentación, la placa base, la unidad de procesamiento central, CPU, la memoria, las unidades de disco y distintas tarjetas de adaptador. Las computadoras de escritorio comunes están disponibles en diversos factores de forma, que incluyen gabinete horizontal, torre de tamaño completo, torre compacta, todo en uno. Esta lista no es exhaustiva, ya que muchos fabricantes tienen sus propias convenciones de nomenclatura. Estas pueden incluir la supertorre, torre completa, la media torre, el gabinete de cubo y más. Fuentes de alimentación. Las computadoras usan una fuente de alimentación para convertir la alimentación de CA en la alimentación de CC de voltaje inferior requerida por los componentes internos. Los factores de forma de la fuente de alimentación de la computadora de escritorio incluyen tecnología avanzada, AT, fuente de alimentación original para los sistemas de computación antiguos, AT extendida, ATX, versión actualizada de AT, ATX de 12 voltios, la fuente de alimentación más común en el mercado actual, EPS 12 voltios. Esta fuente de alimentación se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad se usa comúnmente en modelos de escritorio de alta gama. Conectores. Una fuente de alimentación incluye varios conectores distintos. Se usan para alimentar los distintos componentes internos, como la placa base y las unidades de disco. Algunos ejemplos son conector con ranuras para 20 o 24 pines, conector con clave SATA, conector con clave Molex, conector con clave Berg, conector de fuente auxiliar de 4 a 8 pines, conector de fuente PCIe de 6 a 8 pines. Voltaje de fuente de alimentación. Los distintos conectores de la fuente de alimentación también proporcionan diferentes voltajes. Los voltajes más comunes suministrados son de 3,3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Las fuentes de 3,3 voltios y 5 voltios se usan normalmente en circuitos digitales, mientras que las fuentes de 12 voltios se utilizan para alimentar los motores de las unidades de disco y de los ventiladores. Las fuentes de alimentación también pueden ser de riel único, de riel doble o de rieles múltiples. Un riel es la placa de circuito impreso, PCB, incluida dentro de la fuente de alimentación, a la que se conectan los cables externos. Una PC puede tolerar leves fluctuaciones de alimentación, pero una desviación considerable puede provocar que la fuente de alimentación falle. Placa base. La placa base es la espina troncal de la computadora. Es una placa de circuito impreso, PCB, que contiene los buses, o las rutas eléctricas, que interconectan los componentes electrónicos. Estos componentes se pueden soldar directamente a la placa base o se pueden agregar mediante sockets, ranuras de expansión y puertos. Componentes de la placa base. Los componentes principales de una placa base incluyen unidad central de proceso, CPU, memoria de acceso aleatorio, RAM, ranuras de expansión, conjunto de chips, chip del sistema básico de entrada y salida, BIOS, y chip de interfaz de firmware unificada extensible, UEFI, conectores SATA, conector USB interno. El conjunto de chips consta de los circuitos integrados en la placa base que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con la CPU y la placa base. La mayoría de los conjuntos de chips corresponden a uno de los dos tipos siguientes. Puente norte. Controla el acceso de alta velocidad a la RAM y a la tarjeta de video. Puente sur. Permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menor velocidad, entre ellos, discos duros, puertos de bus serial universal, USB, y ranuras de expansión. Factores de forma de placa base. El factor de forma de las placas base se refiere al tamaño y la forma de la placa. Existen tres factores de forma comunes para las placas base: Advanced Technology Extended, ATX,
micro ATX e ITX. En la siguiente tabla puede observar cada factor de forma y su descripción. La opción de factor de forma de la placa base determina cómo se conectan los componentes individuales a ella, el tipo de fuente de alimentación necesaria y la forma del gabinete de la computadora. La unidad de procesamiento central, CPU, es responsable de interpretar y ejecutar los comandos. La CPU es un pequeño microchip que reside dentro de un paquete de CPU. El socket de la CPU es la conexión entre la placa base y el procesador. Los paquetes de procesadores y los sockets de CPU modernos se basan en las siguientes arquitecturas. Matriz de pines en cuadrícula. PGA, Pin Grid Array. Los pines se encuentran en la parte inferior del paquete de procesador, que se inserta en el socket de la CPU de la placa base. Matriz de contactos en cuadrícula. LGA, Land Grid Array. Los pines se encuentran en el socket y no en el procesador. El flujo de corriente entre los componentes electrónicos genera calor. Los componentes de la PC funcionan mejor cuando se los mantiene refrigerados. Si no se elimina el calor, es posible que el equipo funcione más lentamente. Si se genera mucho calor, el equipo puede bloquearse o pueden dañarse los componentes. Por lo tanto, es fundamental que los equipos se mantengan ventilados. Los equipos se mantienen ventilados mediante soluciones de refrigeración activas y pasivas. Las soluciones activas requieren alimentación. Las soluciones pasivas no. Por lo general, las soluciones pasivas para la refrigeración implican la reducción de la velocidad a la que funciona un componente o la incorporación de receptores de calor en los chips informáticos. Un ventilador de gabinete se considera una refrigeración activa. En la figura se muestran ejemplos de soluciones de refrigeración pasiva y activa. Tipos de memoria. Un equipo puede utilizar diferentes tipos de chips de memoria, como se muestra en la figura. Sin embargo, todos los chips de memoria almacenan los datos en forma de bytes. Un byte es una agrupación de información digital y representa la información como letras, números y símbolos. Específicamente, un byte es un bloque de 8 bits almacenados como un 0 o un 1 en el chip de memoria. Memoria de solo lectura. Un chip de computación esencial es el chip de memoria de solo lectura, ROM. Los chips de ROM se ubican en la placa base y otras placas de circuitos y contienen instrucciones a las que la CPU puede acceder de forma directa. Las instrucciones almacenadas en la ROM incluyen instrucciones de operaciones básicas, como arrancar el equipo y cargar el sistema operativo. La ROM es una memoria no volátil, lo que significa que los contenidos no se borran cuando el equipo se apaga. Memoria de acceso aleatorio. La RAM es el área de almacenamiento de trabajo temporal de datos y programas a los que accede la CPU. Al contrario de la RAM es una memoria volátil, lo que significa que el contenido se borra cuando el equipo se apaga. Agregar más RAM en un equipo mejora el rendimiento del sistema. Por ejemplo, más RAM aumenta la capacidad de memoria del equipo para mantener y procesar programas y archivos. Con menos RAM, un equipo debe intercambiar datos entre la RAM y la unidad de disco duro, que es mucho más lenta. La cantidad máxima de RAM que se puede instalar depende de la placa base. A continuación, se muestran los tipos de memoria de solo lectura. En la siguiente lista se muestran los tipos de memoria de acceso aleatorio. Módulos de memoria. Los chips de memoria se sueldan a una placa de circuito para crear un módulo de memoria, que luego se ubica en una ranura de memoria de la placa base. La velocidad de la memoria tiene impacto directo en cuántos datos puede procesar un procesador en un periodo de tiempo determinado. La memoria más rápida suele ser la RAM estática, SRAM, que se utiliza como memoria caché. La velocidad de la memoria tiene impacto directo en cuántos datos puede procesar un procesador en un periodo de tiempo determinado. La memoria más rápida generalmente es la RAM estática, SRAM, que se usa como caché para almacenar los datos utilizados más recientes y las instrucciones de la CPU. Los tres tipos de memoria caché más comunes son caché L1, integrada en la CPU,
Caché L2. Originalmente venía montada en la placa base, pero ahora está integrada en la CPU. Caché L3. Se usa en algunas estaciones de trabajo de alta gama y CPU de servidores. Los errores de memoria se producen cuando los datos no se almacenan correctamente en los chips de memoria. La PC utiliza distintos métodos para detectar y corregir los errores de datos en la memoria. Los diferentes tipos de métodos de verificación de errores incluyen: sin paridad. La memoria sin paridad no revisa los errores de la memoria. Paridad. La memoria con paridad contiene 8 bits para los datos y 1 bit para verificar errores. SC. La memoria con código de corrección de errores puede detectar errores de varios bits y corregir errores de bits individuales en la memoria. Tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras aumentan la funcionalidad de una PC mediante la adición de controladores para dispositivos específicos o el reemplazo de los puertos que no funcionan correctamente. Existen varias tarjetas adaptadoras disponibles que se suelen utilizar para expandir y personalizar la funcionalidad de un equipo. Adaptador de sonido. Los adaptadores de sonido proporcionan la funcionalidad de audio. Tarjeta de interfaz de red. Conecta un equipo a una red mediante un cable de red. NIC inalámbrica. Conecta un equipo a una red mediante radiofrecuencias. Adaptador de video. Los adaptadores de video proporcionan funcionalidad de video. Tarjeta de captura. Las tarjetas de captura envían una señal de video a un equipo para que se pueda grabar en la unidad de almacenamiento con un software de captura de video. Tarjeta sintonizadora de TV. Proporciona la capacidad de mirar y grabar señales de televisión en un equipo conectando una televisión de cable, un satélite o una antena a la tarjeta sintonizadora instalada. Tarjeta controladora de bus serial universal. USB. Proporciona puertos USB adicionales para conectar el equipo a los dispositivos periféricos. Tarjeta eSATA. Agrega puertos SATA internos y externos adicionales a un equipo a través de una única ranura PCI Express. Cabe destacar que algunas de estas tarjetas adaptadoras se pueden integrar en la placa base. Los equipos más antiguos también pueden tener un adaptador de módem, un puerto de gráficos acelerado, AGP, un adaptador de interfaz de sistemas de computación pequeños, SCSI y otros. Las computadoras tienen ranuras de expansión en la placa base para instalar las tarjetas adaptadoras. El tipo de conector de la tarjeta adaptadora debe coincidir con la ranura de expansión. Tipos de dispositivos de almacenamiento. Las unidades de datos proporcionan almacenamiento no volátil de los datos, lo que significa que cuando la unidad pierde la alimentación, los datos se conservan y están disponibles la próxima vez que se enciende la unidad. Algunas unidades tienen medios fijos y otras unidades tienen medios extraíbles. Algunas ofrecen la capacidad de leer y escribir datos, mientras que otras solo permiten acceder a los datos, pero no se pueden escribir. Los dispositivos de almacenamiento de datos se pueden clasificar según los medios en los que se almacenan los datos. Magnéticos, como las unidades de disco duro y cintas, de estado sólido u ópticos. Interfaces de dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento dentro de una computadora se conectan a la placa base mediante conexiones de tecnología avanzada en serie, SATA. La interfaz antigua es ATA paralelo, EIDE. Los estándares de interfaz definen la forma en que se transfieren los datos, las velocidades de transferencia y las características físicas de los cables y los conectores. Hay 3 versiones principales de SATA: SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Los cables y los conectores son iguales, pero las velocidades de transferencia de datos son diferentes. Almacenamiento en medios magnéticos. Este tipo de almacenamiento representa los valores binarios como áreas físicas magnetizadas o no magnetizadas de medios magnéticos. Tipos comunes de unidades de almacenamiento de medios magnéticos. Unidad de disco duro, HDD. Dispositivos de disco magnético tradicionales con capacidad de almacenamiento que va de gigabytes a terabytes. Unidad de cintas. Se usan con mayor frecuencia para archivar datos.
Las unidades de cinta usan un cabezal magnético de lectura, escritura, y un cartucho de cinta extraíble. Las capacidades de almacenamiento comunes de las cintas van desde algunos gigabytes hasta muchos terabytes. Almacenamiento de semiconductores. Las unidades de estado sólido, SSD, almacenan datos como cargas eléctricas en memoria flash de semiconductor. Esto hace que las SSD sean mucho más rápidas que las HDD magnéticas. Las SSD no poseen piezas móviles, no hacen ruido, proporcionan más ahorros de energía y producen menos calor que las HDD. Las SSD se presentan en tres factores de forma. Factor de forma de la unidad de disco, similar a una HDD. Tarjetas de expansión. Se conectan directamente a la placa base y se montan en el gabinete de la computadora como otras tarjetas de expansión. Módulos mSATA o M.2. Estos paquetes pueden usar un socket especial. M.2 es un estándar para las tarjetas de expansión de la computadora. La especificación de memoria no volátil Express se desarrolló específicamente para permitir que las computadoras aprovechen más la ventaja de las funciones de las SSD al proporcionar una interfaz estándar entre las SSD, el bus PCIe y los sistemas operativos. Las unidades híbridas de estado sólido, SSHD, son unidades intermedias entre una HDD magnética y una SSD. Son más rápidas que una HDD, pero menos costosas que una SSD. Combinan una HDD magnética con memoria flash integrada, que sirve como caché no volátil. Tipos de dispositivos de almacenamiento óptico. Las unidades ópticas son dispositivos de almacenamiento de medios extraíbles que usan láser para leer y escribir datos en medios ópticos. Se desarrollaron para superar las limitaciones de capacidad de almacenamiento de los medios magnéticos extraíbles, como los discos flexibles. Hay tres tipos de unidades ópticas: disco compacto, CD, audio y datos; disco versátil digital, DVD, video y datos digitales; disco Blu-ray, BD, video y datos digitales de alta definición. Los CD, DVD y BD pueden estar previamente grabados, solo lectura. Pueden ser grabables, de una sola escritura, o pueden ser regrabables, se graban y se escriben varias veces. Puertos y cables de video. Un puerto de video conecta un monitor a una PC mediante un cable. Los puertos de video y los cables de monitor transfieren señales analógicas, señales digitales o ambas. Los puertos y cables de video incluyen interfaz visual digital, DVI, DisplayPort, interfaz multimedia de alta definición, HDMI, Thunderbolt 1 o 2, Thunderbolt 3, matriz de gráficos de video, VGA, Radio Corporation of America, RCA. Otros puertos y cables. Los puertos de entrada-salida ES de una PC conectan dispositivos periféricos como impresoras y escáneres y unidades portátiles. Una computadora puede tener otros puertos. Sistema personal 2, PSI 2, puerto de audio y juegos, red, conexión AT en serie, SATA, electrónica integrada de unidades, IDE, bus serie universal, USB, adaptadores y convertidores. Existen muchos estándares de conexión en la actualidad. Estos componentes se denominan adaptadores y convertidores. Convertidor. Cumple la misma función que un adaptador, pero también convierte las señales de una tecnología a la otra. Adaptador. Conecta físicamente una tecnología con otra. Dispositivos de entrada originales. Los dispositivos de entrada permiten que los usuarios se comuniquen con una computadora. Algunos de los primeros dispositivos de entrada incluyen mouse y teclado. Son los dos dispositivos de entrada que más se usan. Escáner. Estos dispositivos digitalizan imágenes o documentos. Joystick y controlador para juegos. Estos dispositivos se usan para jugar. Switch de teclado, video y mouse. Un dispositivo de hardware que se puede usar para controlar más de una PC, con un único teclado, monitor y mouse. Nuevos dispositivos de entrada. Algunos dispositivos de entrada nuevos incluyen pantalla táctil, lápiz digital, lector de banda magnética y escáner de códigos de barras. Pantalla táctil.
Dispositivos de entrada con pantallas táctiles o sensibles a la presión. Lápiz digital. Un tipo de digitalizador que permite que un diseñador o artista cree ilustraciones mediante una herramienta similar a un lápiz. Lector de banda magnética. Un dispositivo que lee la información magnéticamente codificada en la parte posterior de las tarjetas plásticas. Escáner de código de barras. Un dispositivo que lee la información de los códigos de barras adheridos a los productos. Algunos dispositivos de entrada más nuevos. Cámara digital. Dispositivos que capturan imágenes y videos digitales. Cámaras web. Cámaras de video que se pueden integrar a una computadora. Tablilla digital para firmas. Un dispositivo que captura electrónicamente la firma de una persona. Lector de tarjetas inteligentes. Un dispositivo que se usa en una computadora para autenticar al usuario. Una tarjeta inteligente puede tener el tamaño de una tarjeta de crédito con un microprocesador integrado que se encuentra generalmente en un relleno de contacto dorado en un lado de la tarjeta. Micrófono. Un dispositivo que permite que un usuario le hable a una computadora y digitalice su voz. Dispositivos de entrada más recientes. Los dispositivos de entrada más nuevos incluyen terminales y dispositivos NFC, escáneres de reconocimiento facial, escáneres de huellas digitales, escáneres de reconocimiento de voz y auriculares de realidad virtual. Dispositivos y terminales de NFC, dispositivos de tocar para pagar de comunicación de campo cercano, NFC. Escáneres de reconocimiento facial, dispositivos que identifican a un usuario en función de los rasgos faciales únicos. Escáneres de huellas digitales, dispositivos que identifican a un usuario en función de una huella digital única. Escáneres de reconocimiento de voz, dispositivos que identifican a un usuario en función de su voz única. Auriculares de realidad virtual. Se usan con juegos de computadora, simuladores y aplicaciones de capacitación con funciones de realidad virtual. ¿Qué son los dispositivos de salida? Un dispositivo de salida toma información binaria de la computadora y la convierte en un formato que el usuario puede entender fácilmente. Algunos ejemplos de dispositivos de salida incluyen monitores, proyectores, cascos de VR, impresoras, altavoces y auriculares. Monitores y proyectores. La mayoría de los monitores usan uno de tres tipos de tecnología: pantalla de cristal líquido, LCD, Liquid Crystal Display, diodo emisor de luz, LED orgánico o LED. La mayoría de los proyectores de video usan la tecnología LCD o DLP. DLP son las siglas de dígito Li luminoso, P, procesamiento digital de luz. Cada proyector tiene un número diferente de lúmenes, lo que afecta el nivel de brillo de la imagen proyectada. Auriculares de VR y AR. La realidad virtual, VR, usa la tecnología informática para crear un entorno tridimensional simulado. Los cascos de VR cubren por completo la parte superior del rostro del usuario, lo que no permite el ingreso de luz ambiental del entorno. La realidad aumentada, AR, usa tecnología similar, pero superpone imágenes y audio en el mundo real en tiempo real. La AR puede proporcionar a los usuarios acceso inmediato a información sobre su entorno real. Por lo general, los cascos de VR no cierran el paso de la luz ambiente a los usuarios, lo que les permite ver su entorno real. Impresoras. Las impresoras son dispositivos de salida que crean copias impresas de los archivos. Puede imprimirse una copia en una hoja de papel. También puede imprimirse en plástico con una impresora 3D. Diferentes tipos de impresoras. Impresoras a inyección de tinta por impacto, térmicas, láser y 3D. Las impresoras pueden tener conexiones cableadas o inalámbricas. Todas las impresoras requieren material de impresión, como tinta, tóner, plástico líquido, etc. Las impresoras usan un controlador para comunicarse con el sistema operativo. Altavoces y auriculares. Los altavoces son un tipo de dispositivo de salida auditivo. La mayoría de las computadoras y los dispositivos móviles cuentan con soporte de audio, ya sea integrado en la placa base o en una tarjeta adaptadora. Los auriculares, auriculares internos y los audífonos que se encuentran en los auriculares son todos dispositivos de salida auditiva.
Estos pueden ser cableados o inalámbricos. Algunos tienen funciones de Wi-Fi o Bluetooth. Así terminamos el capítulo 1. Nos vemos en el siguiente video.